Hola, bienvenidos y muchas gracias por participar en esta lección 06, Introducción a componentes y uniones paramétricas. Como objetivo general, tenemos automatizar conexiones estructurales mediante componentes paramétricos. Contenido: diferencia entre uniones manuales y paramétricas. Uso de librerías de componentes. Inserción y modificación de uniones. Creación y guardado de uniones personalizadas. Copia de atributos de conexión. Actividad práctica: insertar y personalizar 5 tipos de uniones paramétricas. Nos encontramos en el menú de inicio del programa Tecla Estructuras. Para saber con qué entorno lo he abierto, vamos aquí al lado derecho del menú. Indica que hemos utilizado el entorno de USA. El rol sería métrico Style Detailing, configuración educacional, y este sería mi usuario en tecla Trimble. Quiero trabajar con el modelo que encontrarán en la carpeta correspondiente a la lección 06. Damos un clic derecho a este archivo comprimido y lo extraemos aquí, extraer. Pulso 2 veces en la carpeta y deberíamos tener las carpetas del modelo. Este elemento o esta carpeta lo copiamos, selecciono esta carpeta, lo copio y lo vamos a pegar en el directorio donde está ubicado tus proyectos. En mi caso es disco local C, tecla estructuras modelos, y podría pegarlo acá. Aunque también puedes personalizar la ubicación de tus modelos. Por ejemplo, yo tengo tecla estructuras archivos y tengo tecla estructuras proyectos. Esta vez lo voy a pegar en la carpeta tecla estructuras proyectos. Pulso, clic derecho y pegar. Aquí está, pegar. En mi caso no lo haré porque ya lo hice y sería cuestión de sustituir todos los elementos. Ahora, en esta pestaña encontramos los modelos con los que hemos trabajado últimamente. Si vamos a todos los modelos, tengo que buscar el archivo que acabo de pegar. ¿Dónde? En tecla estructuras proyectos o tecla estructuras modelos. Si no encuentro el directorio, lo que puedo hacer es pulsar en navegar. Pulso, selecciono la carpeta donde guardé mi proyecto, tecla estructuras proyectos. Y esto ya debería aparecer, tecla estructuras proyectos. Ahora busco dónde está mi archivo, 254, ProSop 006, nave industrial, y 00 hace referencia a la versión del modelo. Pulsamos en abrir. En el modelo que acabamos de abrir, quiero saber cuántas vistas tengo activas. Desde el menú de Windows, busco, por ejemplo, 3D. Pulso en 3D y tengo el modelo a desarrollar en esta lección. Para utilizar aplicativos y componentes, primero activaremos el panel
de aplicaciones y componentes. Pulso en la última opción y de esa manera activamos dicho panel. ¿Qué es una aplicación? Por decir, quiero ejecutar un montón de procedimientos pulsando un solo comando. Ese sería un aplicativo. Por ejemplo, desplegamos macros y aquí hay un aplicativo que indica que voy a realizar plano con todas las vistas que tengas activas. Eso que nos tomaría realizar de repente 20-25 procedimientos, solamente pulsando una vez o dos veces este aplicativo o ejecutando este aplicativo, lo vamos a poder realizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que combina un montón de procedimientos, combina un montón de comandos y herramientas. A eso le llamamos un aplicativo. ¿Qué es una componente? Si quiero generar elementos de acero, placas, vigas, tornillos, soldadura, eso lo generaremos mediante componentes. Busquemos una componente. Desplegamos conexión. Por ejemplo, si activo esta primera conexión, quiere decir que tendré que indicar primero el elemento principal de color azul, el elemento secundario de color verde y obtendremos lo que se muestra en medio. Llamémosle color amarillo. Busquemos otro elemento. Por ejemplo, si quiero generar una unión entre esta columna y esta viga, primero tendré que seleccionar el elemento principal, que es el elemento azul, luego seleccionaré el elemento secundario, que sería la viga, y obtendremos el elemento intermedio. Llamémosle elementos de color amarillo. Esa es una componente. ¿Y cómo funciona una componente? Bueno, cómo funciona cambia dependiendo a lo que quieres generar. Por ejemplo, vamos a buscar un arriostre. Por ejemplo, este tipo de componente o esta componente número 11. Pulso dos veces en esta componente, pulsas dos veces, y aparece este cuadro de diálogo o en sí, cuadro de diálogo. Si ves, aparece un numerito indicándome el número 1. Entonces, debo seleccionar primero la columna, luego deberé seleccionar uno de los elementos de arriostre y luego el último elemento de arriostre. Si seleccionamos en orden y luego presionamos la ruedita del ratón, debería aplicarse esta componente, que en este caso tengo para seleccionar 3 elementos, de repente más, pero de momento indica que mínimo debo seleccionar 3 elementos. Otra componente, por ejemplo, desplegamos, ten en cuenta que con componente generamos elementos de acero, tornillos y soldadura. Busco otra componente. Por ejemplo, esta componente 50, que sería un arriostre central. Pulso dos veces cómo es que funciona esta componente. Pulso dos veces, aparece este cuadro de diálogo. Y lo mismo que hace poco. Primero debo seleccionar un elemento 1. Luego deberé seleccionar un elemento 2, un elemento 3, un elemento 4, un elemento 5. Y luego, para confirmar el uso de esta componente, presionaré la ruedita del ratón.
Busco otra componente. Cierro. Puedo buscar de esta manera, uno por uno, y si te acuerdas de la componente, por ejemplo, si te das cuenta, tiene un texto y entre paréntesis tiene un número. Digito el número. Me acuerdo del número 26 o el número 25. Bien, en este caso, imagínate que quiero utilizar la componente 25. Pulso dos veces esta componente. Aparece este cuadro de diálogo. En este cuadro me indica que primero deberé seleccionar un elemento vertical, la columna, luego un arriostre, luego otro arriostre y al final una placa base. Ese sería el orden para poder ejecutar esta componente. Bien, pasamos a nuestro modelo. Giramos nuestro modelo y lo primero que vamos a hacer será generar una placa base. Para conveniencia, selecciono esta placa base y si quiero asegurarme de que estoy seleccionando la componente, pulso y no sé si es una componente o estoy seleccionando la placa, no sé. Vamos a propiedades, selecciono otra vez y aquí indica componente seleccionado 1. ¿Cómo se llama esa componente? Placa base y el número es 1042. Lo he seleccionado porque en la parte inferior tengo activado el modo de seleccionar componentes. Selecciono, me dice componente 1042. ¿Puedo borrar esa componente? Sí, selecciono y lo borramos. Bien, ya no tengo placa base para esto. Entonces, vamos al panel o al catálogo de componentes, pulso, y aquí buscas con la descripción, se me ocurre, plate. Si este texto forma parte de su descripción, debería filtrarse todos los elementos que tienen esta descripción o este texto en su descripción. Bien, tiene plate, pero si te acuerdas, la componente es 1042. Digitaré 1042. Aunque hay algunas variaciones, aparece base plate 1042. Primero, pulso dos veces para saber cómo es que funciona esta componente. Pulso dos veces y en este cuadro de diálogo no muestra la cantidad de elementos a seleccionar, pero como en su imagen solamente hay un elemento de color azul, debo entender que debo indicar solamente el elemento de color azul y el resultado debería ser los elementos de color amarillo. Bien, ya que ejecuté esta componente pulsando dos veces, ¿cómo lo aplico al modelo? Pulsas en aplicar, ahora seleccionas, como indica, seleccionar la columna, luego también me indica que debo seleccionar la posición en la parte inferior y pulso. Clic derecho, interrumpo. Esa es una forma de aplicar una componente o de utilizar una componente. Control Z para deshacer esa acción. Control Z. Cierro mi cuadro de diálogo de componente.
Otra forma de ejecutar es simplemente pulsas una vez y sigues las indicaciones en la parte inferior. Dice pulsar parte, pulso en la parte, luego indica posición, me acerco a la parte inferior y pulso. Clic derecho, interrumpo. Tiene dos formas de ejecutarse. Control Z. Hagámoslo de esa primera opción que había indicado al principio. ¿Cómo se hace? Pulso dos veces en la componente. Ahora aplico, selecciono el elemento y pulso la ubicación de la placa base. Clic derecho, interrumpo. Prefiero esta opción. Ahora, una vez que hemos generado esta componente, ¿se acuerdan? Componente es la creación de placas, tornillos, soldadura, elementos de tecla. Esa es una componente, ¿no? Ahora, y aparece un cono de color verde. Ese cono de color verde representa la componente. Entonces, si quiero modificar esta componente, lo que debo hacer es seleccionas este icono representativo o este cono representativo y ahora vas a poder modificar las propiedades de esta placa base. La otra forma sería, si quiero modificar esta componente, pulso dos veces en este cono representativo. Bien. ¿Y qué pasa si pulsas fuera? Pulsas fuera y deseleccionaste este cono representativo. Por más que hagas modificaciones en este cuadro de diálogo, no se va a reflejar en pantalla. Por eso es que es siempre necesario que te cerciores de que tienes el elemento seleccionado. Y ahora cualquier modificación se mostrará en pantalla. Bien. Me aseguro de deseleccionar. Pulso afuera, no tengo nada seleccionado. Y aquí se me ocurre cambiar este valor por 150. Pulso en modificar y no va a pasar nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque he deseleccionado este cono. Selecciono otra vez. Ahora sí lo cambio por 150 o 50 y modifico. Bien, se ha modificado. Puedo indicarle en 250 y modifico. ¿Qué pasa si deselecciono y esta vez le dejo el valor a 0? Modifico, no pasa nada. Bien, selecciono, modifico y ya se ha modificado. Esa sería una forma de cerciorarse de que realmente tienes seleccionado la componente, el cono representador. Selecciono el cono y quiero comenzar a modificar o a configurar desde cero. Aquí en la parte superior ya hay algunos presets. ¿Te acuerdas que habíamos configurado una columna y una viga mediante preset? También las uniones se configuran mediante preset. Selecciono y le indico placa 1, lo que ya he configurado, cargo y modifico. Bien, eso sería si ya tienes una codificación o si ya tienes una configuración. ¿Y qué pasa si quieres configurarlo desde cero? Bien, desde cero entonces. Con el cono seleccionado, seleccionamos Default, pulso y cargo y modifico. Esa es una configuración inicial desde cero. Selecciono el cono, selecciono una preconfiguración, se me ocurre esta última, cargo y modifico.
Tengo una placa base con sus espárragos y placas arandela. O vamos a comenzar desde cero ahora. Selecciono, default, cargo lo que está dentro de la configuración default, lo cargas y modificas. Bien, comencemos modificando entonces. Se me ocurre, podría indicar acá un valor de 100, se me ocurre. 100, aquí un valor de 150 y aquí un espaciado de 70. Modifico para ver qué sucede. Bien, la placa ha incrementado su tamaño y la separación entre la placa y la columna ha incrementado su valor. Por lo general, esto lo dejo en vacío, no cero, vacío. Selecciono todo esto y lo suprimo. No es que dejo cero, sino vacío. Selecciono todo esto y suprimo. Modifico. Esto sería la modificación con respecto a la imagen. Ahora vamos a las partes que involucra esta componente. Voy a parte y me indica claramente. Aquí tengo que indicarle el espesor de la placa. Se me ocurre indicar 25 milímetros de espesor. Hay una lineecita que hace referencia al espesor y modifico. Se ha modificado. Un valor más grande de 55 y modifico. Aunque también puedo modificar estos valores. 500, 500 y modifico. Bien, en este caso los valores de B y H lo dejo en vacío. Modifico y el espesor será un espesor, en este caso, un espesor de la placa debe ser mayor al espesor de las alas de este perfil. Puedo indicar que es un espesor de 3/4, 19 milímetros y modifico. ¿Qué más puedo hacer? Con respecto a la posición, ¿qué código va a tener como pieza? Le indicaré PLB, que hace referencia a placa base. ¿Con qué número va a comenzar la codificación? Con 1. ¿Qué material tiene? A36. Si no te acuerdas de este valor, puedes pulsar en estos 3 botoncitos o 3 puntitos y utilizas y te vas al catálogo. Se me ocurre A53 y ya el A53 está acá. Tengo que pulsar 2 veces en este catálogo. Pulso 2 veces y ya está A36. ¿Qué nombre va a tener? Placa base. Con respecto al término, puede ser galvanizado, puede ser pintado, le vamos a dejar vacío. Y modifico para ver qué sucede. Modifico. Pasamos a la siguiente pestaña. Pulso. Y de momento acá no tengo nada que modificar. Más rato vuelvo si es que hay algo que modificar. Con respecto a general, pestaña general. Solamente voy a modificar acá el color a 6. ¿Para qué? Para que me dé un color amarillo. Modifico. Pasamos a la siguiente pestaña. Vamos a los espárragos. Ahora, este tipo de conexiones o se utiliza pernos o se utiliza espárragos. En esta pestaña, si le indicas placa base con espárragos, se activa todas estas propiedades. Modifico. Mira, aparecen los espárragos. Podría indicarle que quiero mostrar también la tuerca.
una tuerca, quiero que tenga una arandela, modifico. Bien, tengo una tuerca, tengo una arandela. Quiero que tenga una placa arandela, sí, modifico. Bien, quiero que tenga un doblez, modifico. Bien, pero para hacer más fácil este ejemplo, le indicaré que no quiero trabajar con espárragos, sino con tornillos. Entonces aquí le indico placa base con bolt, tornillos, y todo lo que está acá se desactiva. Modifico. ¿Ves? Se desactivó. Ahora vamos a placas extra. También no voy a modificar nada. Ahora vamos a tornillos. Pulso. Le indicaré primero el estándar, la norma. Puede ser un A325 en pulgadas o puede ser un A225 en milímetros. Le vamos a dejar en pulgadas, 325 N de pulgadas. Ahora le indicaré que quiero un tornillo de 1 pulgada, puede ser 1 pulgada, y modifico para ver qué sucede. Bien, este agujero ha incrementado su tamaño. Me parece que es mucho. Utilizaré 7 octavos, 22.23 y modifico. Sí, mejor 7 octavos. Ahora, tengo que indicarle la tolerancia. Como es una placa base, el agujero podría ser, se me ocurre, de 26 milímetros o de repente más. Eso depende a la broca que tengas. A la broca o al diámetro del barreno que vas a utilizar para hacer el agujero. Si mi intención es, y si tengo una broca de 26 milímetros, entonces 26 menos 22.23 sería 3.77. Eso le indico acá, 3.77. Modifico. Se ha incrementado o ha disminuido el tamaño del agujero. Con respecto a si el material va a tener rosca o no, por lo general en estructura es muy difícil que un elemento tenga rosca. Entonces le indicamos en default. Ahora, luego indica el lugar donde se va a atornillar o empernar, en el sitio o en taller. Normalmente es taller. Si se trata de tornillos, normalmente es en sitio. Lo dejamos en default. Modifico para ver qué sucede. Bien, ese tornillo no se muestra. ¿Dónde debería modificar para que esos tornillos se muestren? No sé si es en parámetros. Sí, sí es en parámetros. En esta opción, selecciono la última opción y modifico. Allí están los tornillos. Pero lo puedo dejar solamente como agujero. Bien, sí, puede ser. Pero primero voy a configurarlo como tornillo y luego lo dejo como agujero. Otra vez, vuelvo a la pestaña de tornillo. Aquí le indicaré que va a ser un agujero normal, un agujero estándar, un tornillo que no tiene maquinado, o sea, es un agujero normal, no es un agujero chino, un agujero normal. Le puedo indicar que este tornillo va a tener una arandela al inicio, modifico. Giro un poco el modelo, le puedo indicar que este tornillo es muy corto, entonces le indicaré aumenta 4.76 milímetros a este tornillo y modifico. Ha incrementado un poco. Eso con respecto a los tornillos. Ahora, la ubicación de los tornillos. Le indicaré, con respecto a la vertical, va a ser 0, desfasado 0 milímetros. Esto va a ser mitad, desfasado 0 milímetros.
y modifico. Ahora, con respecto a la separación, aquí le puedo indicar que va a ser 200 milímetros y modifico para ver qué sucede. Sí, está bien, se ha separado un poco. Aquí puedo indicar que va a ser 100, aunque esto va a depender de la memoria de cálculo. Yo solamente estoy indicándoles cómo es que funcionan estos apartados. Modifico muy poco. 180, modifico. Sí, mejor. Ahora, con respecto al tamaño de esta placa, acá le voy a indicar que tiene una separación desde el tornillo hasta el canto de 70 milímetros para ver qué sucede. 70 y modifico. Veamos qué sucede. Poco. Que sea 90. Modifico. Sí, está bien. O de repente 100. Modifico. Eso es con respecto a la longitud. Y con respecto al ancho, le indicaré que quiero que tenga 40 y 40. Modifico para ver qué sucede. Sí, está bien. Esta placa me agrada, aunque si quiero dejarlo solamente con agujeros, aquí donde hace referencia al tornillo, pulso desactivo arandela y modifico para ver qué sucede. O simplemente le indico que va a tener el vástago. Modifico, puedo quitar esto, a ver, vamos a ver qué sucede. Bien, no pasó nada. Lo que voy a hacer en este caso es dejarlo como está. Modifico y lo voy a cambiar desde parámetros. Voy a parámetro, pulso, selecciono solamente agujeros y modifico. Me parece que los agujeros están muy separados con respecto al ancho. Acá en Volt indico, se me ocurre, 200 también. Y aquí 50 y aquí 50 y modifico. Bien, mejoró la placa base. O le indico 180 y modifico. Bien, repito, esto va a depender de la memoria de cálculo. Ahora, vamos a partes. Aquí en partes ya le hemos colocado su codificación, desde donde comienza y el nombre de la placa. Modifico. Ahora, imagínate, me he demorado media hora o una hora modificando esta placa base. Que ese tiempo no sea en vano. Utilicemos preconfiguraciones como lo hicimos con elementos simples. Aquí en guardar como le indicaré más placa espacio 02. Guardo esta configuración, guardo, modifico y OK para terminar la configuración de esta placa. Otra vez, pulso dos veces en esta unión o en esta componente. Imagínate, no quiero utilizar la configuración placa 2, sino quiero utilizar la configuración placa 1. Selecciono, cargo y modifico. Ha cambiado. No quiero utilizar la última opción. Pulso, cargo y modifico. ¿Viste? Como queremos hacerlo lo más simple, selecciono placa 1, cargo, modifico y OK. Clic derecho, pulsas fuera, sin ningún elemento seleccionado, clic derecho, redibujo. Ha desaparecido ese cono, entonces voy a opciones de visualización y le indico que quiero ver ese cono.
ese cono que es el símbolo del componente. Pulso y veo cómo se muestra o se oculta ese cono. ¿Solamente eso puedo modificar? No. ¿Quieres modificar? Pulsas 2 veces en el cono. Ahora también puedes modificar en la parte superior la soldadura. Bien, puedes modificar la soldadura, modificas OK. En este caso seleccionaré placa 1, cargo, modifico y OK. Bien, de esa manera ya hemos configurado una componente o una placa base. Ahora vamos a modificar o configurar la esquina de este pórtico. Como hay muchas uniones acá, hay muchas uniones, generar este rigidizador es una unión. Generar estos clips también son uniones. Tengo que seleccionar entonces la componente adecuada. Selecciono el cono, selecciono su cono, selecciono su cono. Pero en este caso no sé qué cono debo utilizar porque aquí hay hartos conos, hay hartas uniones. ¿Qué es lo que hago? Activo la primera opción, que es seleccionar componentes. Seleccionar componentes. Activo esa primera opción y sin miedo utilizo y selecciono este refuerzo. Selecciono el refuerzo. ¿Ya? Selecciono el refuerzo, lo borro, selecciono todos estos refuerzos, todas estas componentes y les voy a borrar. Bien, ya no hay un cono. ¿Qué número tenía esa componente? Ya no me acuerdo. Selecciono esta componente, voy a propiedades y el número es 40 y el nombre es un Hound. Que sea 40. Bien, 40. ¿Dónde está esa componente? Vamos al catálogo de componentes. Aquí digito Hound. Sería esta de acá, la 40. Si no te acuerdas, digitas 40 y te aparece el Hound. ¿Cómo se utiliza esta componente? Pulso 2 veces en este icono. Pulso 2 veces. Se carga este cuadro de diálogo y ya tenemos una componente un poquito más complicada. Primero, hay que entender que hay un orden de selección. Primero tendrás que seleccionar el elemento vertical o columna y luego el elemento secundario, viga, y se van a crear todos estos otros elementos de color amarillo. Lo haremos desde el principio. ¿Cómo se hace? Seleccionas Default, cargas y luego modificas para ver. Modificas. Bien, lo he modificado. Ahora aplicas esta componente. ¿Por qué estoy aplicando? Estoy aplicando porque pulsé 2 veces acá. Por eso estoy aplicando. Pulso, elemento vertical, elemento viga. Clic derecho, interrumpo. Ya se ha creado nuestra unión tipo esquina de pórtico. Este icono de color amarillo me indica que hay una observación con respecto a los tornillos. Bien, vamos a modificarlo.
selecciono otra vez Default, cargo y modifico. Lo primero que quiero hacer es, se me ocurre, cambiar algunos de estos valores. Se me ocurre que quiero cambiar este valor por 10 y este valor por 10. Y aquí modifico para ver qué sucede. Bien, se han separado los rigidizadores y se ha separado el perfil o la placa de unión al perfil vertical. Otra vez selecciono Default, cargo y modifico. Con respecto a esta plaquita, aquí hay otro valor que quiero cambiar, se me ocurre 60. 60 acá, 60 acá, modificaré para ver qué sucede. Modifico y esta placa ha extendido su longitud y esta placa ha extendido su longitud. Bien, no me agrada esa modificación, lo quiero dejar en 10, lo suficiente para la soldadura. Modifico. Bien, ya disminuyó su dimensión, ya disminuyó. Ahora vamos a parámetros. Pulso en parámetros y lo primero que voy a hacer es indicarle que no quiero que haya un rigidizador en la parte inferior, no quiero. Entonces aquí en la parte inferior le indicas sin rigidizador y modificas. Aquí en la parte intermedia sin rigidizador y modifico. En la parte superior sí quiero que tenga una placa superior, sería esta entonces la opción. Modifico. Bien, ¿qué quiere decir entonces? Que debemos modificar los elementos poco a poco para entenderlos. Ahora, esta placa final, ¿qué espesor tendrá? T hace referencia a espesor. Si no sé a qué hace referencia este valor, aquí le cambio, se me ocurre, por un valor 50 y luego modifico para ver qué pasa. Bien, correcto. Este valor hace referencia al espesor. Acá le indicaré un valor de 16 y modifico. Sí, es correcto. Esta placa es ligeramente de mayor espesor que el ala de esta columna. Correcto, está bien. Ahora, también debería modificar todos estos valores hasta saber qué es lo que estoy modificando. Para simplificar nuestro ejercicio, ya sé que es top plate, o sea, placa de cabeza o placa superior. Aquí le indicaré que es de 10 milímetros y modifico. No, no es placa superior. Selecciono, borro y modifico. Entonces es la cap. Aquí le indicaré que es de 50 para ver qué sucede y modifico. Sí, es de 50. Esto no debe ser 50. Le vamos a dejar en 10. Modifico. Correcto. Ahora, hay una ligera separación entre el extremo de esta ala con respecto al extremo de esta placa. Este valor es C, le voy a indicar que es un valor de 0 y modifico para ver qué pasa. Sí, mejoró. Ahora necesito realizar aquí una soldadura donde está mi cursor, soldadura, y este pequeño corte es muy delgado. Entonces acá indicaré 8 milímetros y modifico. Mejoró. Voy a tener un buen lugar para soldar. Ahora, con respecto a los espesores, repito, tienes que modificar todo esto y ver qué es lo que sucede mientras vas cambiando.
Por ejemplo, acá le indicaré que tenga un rigidizador y modifico. Se ha creado un rigidizador, pero como no quiero que tenga, lo dejo sin rigidizador y modifico. Aquí tendrás que asignarle se me ocurre, su codificación PLU, placa de unión. Acá PLC, placa capitel, o bueno, placa superior, PLS, placa superior, o placa CAP, PLC. Eso va a depender de tu criterio o del nombre que se le dé en tu empresa o como veas por conveniente, ¿no? Acá le indicaré 1 para su codificación, material A36, material A36, esto va a ser una placa tapa, placa, tapa, y esto va a ser una placa unión. Modifico. Vamos a general. Aquí en general le voy a cambiar de color a 6 para que sea amarillo. Modifico. En la siguiente opción, en el refuerzo. Aquí le puedo indicar, el refuerzo puede ser hecho con perfil, modifico, o puede estar hecho con placas soldadas, modifico. Le voy a indicar que va a hacer con perfil y modifico. ¿Qué perfil va a utilizar este refuerzo? Pulso acá desde el catálogo, aquí le indico un perfil H, se me ocurre 360 por 64, esto, y modifico. Ya es, este refuerzo ya es realizado con un perfil el mismo que ha sido generado o realizado la viga. Bien, poco a poco estamos cambiando todo lo que concierne. Todos los elementos deberá tener su codificación. En este caso debería ser BGR 1 para que comience desde 1. Con respecto al material A992 y con respecto al nombre viga refuerzo. Terminado puede ser galvanizado, puede ser pintado o puede ser solamente arenado, no sé, pero preferentemente lo dejamos vacío. Modifico para ver qué sucede. Modifico. Placas extra. Lo vamos a dejar en chamfer. Con respecto a los agujeritos de ratón, le puedo indicar que sea de este tipo, 20 milímetros de diámetro, modifico, y aquí en la parte superior debería aparecer, selecciono, si está seleccionado, y modifico. No se ha modificado, entonces le indico que va a ser 20 y 20. Modifico para ver qué pasa. Bien, se ha creado su agujerito de ratón. Lo mismo a los demás. Chamfer 20, 20, 20 y 20. Modifico para ver qué sucede. Bien, aquí hay un corte. Igual acá también hay un corte de material. Ahora vamos a los agujeros, lo dejamos como está. En tornillos utilizamos los tornillos de 3/4. Selecciono A325 en pulgadas. Aquí le indico 3/4 y aquí le indicaré, se me ocurre, 2.95 o 3.95. Esta es la tolerancia. Este material va a tener rosca, o sea, rosca en el agujero, no. ¿Dónde se va a soldar? ¿Dónde se va a empernar? Default debería ser en el taller.
Y aquí puedo agregar un montón de valores. Por ejemplo, aquí le puedo indicar que quiero 4 tornillos separados entre sí, 50 milímetros. Modifico. Puedo indicarle que va a ser cada 80 milímetros y modifico. En la parte inferior le puedo indicar que los tornillos van a ser 3 a 60 milímetros. Modifico. Ya esto es puro, ¿cómo indicarles? Ensayo y error. Pero como quiera que esto es un elemento que se puede configurar y puedo guardar esa configuración, ya lo hice. Aquí selecciono esquina, cargo y modifico. Ya tengo una configuración de esta unión. Y puedes revisar. Otra vez selecciono esquina, guardo, modificar y OK. Y de esa manera se configura esta unión de esquina. Lo mismo al otro lado. Activo la primera opción, selecciono, pulso 2 veces con la primera opción activada y ya tengo la unión. Cierro y cierro. Clic derecho, pulso en cualquier punto en blanco, clic derecho, redibujo. Ahora vamos a configurar esta unión de cumbrera. Para saber qué número es, selecciono este elemento, selecciono, voy a propiedades y me indica que es un Hound 106. Bien, si no sabes qué elemento es, vas al catálogo de componentes y acá buscarás, digitas HAUN y este texto deberá aparecer en la descripción de las componentes. Por ejemplo, acá dice Apex Hound 106. Si no te acuerdas del nombre, aquí digitas 106 y va a aparecer el Hound. Bien, selecciono toda esta unión y lo borramos. Hay dos formas, repito, de utilizar esta componente. La primera forma es pulso 2 veces, hago las modificaciones correspondientes, selecciono, default, modifico y como lo he activado desde el catálogo, tengo que aplicar. Aplicas de aquí, aquí y se crea esta unión. Clic derecho, interrumpo. Esa es una opción. La otra sería, le damos control Z, sin necesidad de pulsar 2 veces, solamente pulsa una vez, y en la parte inferior leemos las indicaciones. Punto principal, punto secundario, y aparece la unión. Clic derecho, interrumpo. Ahora que quiero modificar esta unión, identifico su cono, su símbolo del cono, y pulso 2 veces. Bien. ¿Cómo es que se modifica? Tengo que cambiar estos valores. Primero selecciono Default, cargo, modifico. Aquí puedo cambiarle los valores. 150, modifico. Aquí le puedo indicar que es 1200 y modifico. 1200 y modifico. O le puedo indicar que es 300 y modifico.
Bien, vamos a modificar como indica esta imagen. Aquí en partes le indicaré placa final. Quiero que tenga un valor de 100 milímetros el espesor de la placa de unión y modifico. Bien, ¿qué es lo que toca entonces? Experimentar, cambiar valor por valor. Bien, personalmente ya lo hice. Entonces, ¿cómo se modifica? Con el cono representativo o con el símbolo seleccionado, selecciono Cumbrera 01, cargo y se ha cargado todas las propiedades que he cambiado y modifico. También he modificado los tornillos. Bien, van a poder revisar con este ejercicio todo lo que he cambiado. Modifico y OK. Repito, ¿qué vamos a hacer para aprender? Lo que haremos será cambiar parámetro por parámetro, campo por campo, y luego damos en modificar. Y de esa manera veremos el resultado y si nos sirve o no nos sirve. Bien, ya hemos hecho placa base, esquina, cumbrera. Ahora veremos rigidizadores. Clic derecho, redibujo. Ya, voy a borrar esto de acá. Entonces, si no te acuerdas, buscas la palabra stiff, que hace referencia a rigidizador. Busco, por ejemplo, acá, la componente 1003. Y si no te acuerdas, digitas el número 103. Aquí tengo el rigidizador. Otra vez, hay dos formas de aplicar. La primera, pulso dos veces. Aparece su cuadro de diálogo. Selecciono tu preconfiguración, la que hiciste. Seleccionas, cargas. Como ejecutaste dos veces desde el icono de la componente, seleccionas rigidizador, cargas y modificas. Ahora tienes que aplicar. Aplico, selecciono la viga y luego selecciono un punto de referencia. Clic derecho, interrumpo. La otra forma sería, vamos al otro lado, seleccionas el otro rigidizador. La otra forma de aplicar, pulsas una vez, ya todavía no sale el cuadro de diálogo, no hay problema, seleccionas y luego seleccionas el punto de referencia. Clic derecho, interrumpes. Bien, clic derecho, redibujamos. Voy a configurar esta unión rigidizador. ¿Cómo se modifica una vez que ya está modelado? Pulsas dos veces en el cono representativo. Y si no aparece ese cono, vas a opciones de visualización y le dices, muéstrame el símbolo de componente. Una vez que tengas el símbolo, pulsas dos veces. Repito, esto es cuestión solamente de cambiar los elementos, ir experimentando. Por ejemplo, si selecciono esto con 10, modifico para ver qué sucede. Modifico. Si le indico un valor de 0, modifico. Si le doy un valor de 1, modifico. Y así no queda de otra. Tienes que seleccionar, tienes que modificar elemento por elemento.
Por ejemplo, acá le puedo indicar que es 20 y modifico. Por lo general, estos valores de B y H, que hace referencia a la base y a la altura, no lo modifico o lo dejo en blanco, por lo general. Aunque también podría agregarle un valor, pero eso es cuestión de ver el resultado. Por ejemplo, acá en B le puedo indicar que es 250 y modifico para ver qué sucede. Y sigues modificando. 350, modificas. Y todos los elementos que estás modificando debe tener su código de pieza. Por ejemplo, este tiene RG minúscula, comienza desde 1. RG de rigidizador, material A36, rigidizador y modifico. En parámetros lo voy a dejar como está, aunque acá le puedo indicar los chaflanes, chaflán, chaflán, acá 0 y 0, aunque también podría cambiarle el ángulo de inclinación a 30 y modifico para ver qué sucede. Bien, todo lo que se modifica acá se refleja en el modelo. Pero como ya tengo, indico rigidizador, cargo y modifico. Bien, hasta este punto ya tengo 4 uniones paramétricas. Nos falta uno. Aquí por lo menos hay unas 20 uniones paramétricas. Eso se los voy a dejar para que practiquen. Vamos a la quinta unión paramétrica. Ahora, también en este modelo que se les está compartiendo, hay un filtro de visualización, solamente por conveniencia. Selecciono el filtro y le indico en menos temporal 1. ¿Ya? Esto es solamente para que no se vean las correas. ¿Ya? Ahora, esta vigueta se une con el alma de esta columna. Necesito seleccionar y saber cuál es esa componente. En la parte inferior, activa seleccionar componentes. Intento seleccionar, por ejemplo, este tornillo, no se puede. Selecciona toda la componente. Pulso 2 veces y se muestra el cuadro de diálogo. Así como cambié, puedes cambiar, se me ocurre acá, 100. Bien, 100, ¿viste? Lo he separado. Lo dejo en vacío, no cero, vacío. Esto le puedo indicar que es 150 y esto es 350. Modifico. No pasa nada. Aquí le voy a dar 20 y acá 50 y modifico. ¿Viste? Cada modificación se refleja en la componente. He seleccionado, he modificado la placa. Todos los elementos que componen esta componente, todos los elementos que se generen placa o viga, debe tener su codificación. Por ejemplo, esta placa final tiene un espesor de 13 milímetros, su código es placa de unión, entonces le indicaré PLU, placa de unión, material A36, y ahí cambias valores por valores. Aquí lo voy a dejar todo en vacío porque no necesito rigidizadores. En general, acá le puedo indicar un valor de 11 y modifico. Puedo cambiar las propiedades de los tornillos, cambiando este valor, por ejemplo, 180 para ver qué sucede.
modifico. Puedo darle un valor de 250 y modifico. A lo que voy, todo esto se puede configurar. Todos los valores que cambies se van a cambiar, pero como ya tengo una preconfiguración, selecciono placa 1, cargo, modifico. Y vas a tener aquí una especie de plagia para que puedas practicar. Selecciono placa 1, cargo, modifico, ok. Lo mismo acá. En este caso, en el caso anterior, hay una columna y una vigueta. En este caso, hay una columna y dos viguetas. ¿Cómo busco? Se me ocurre, digito plate, y busco un elemento que se parezca a unir una columna con dos vigas. Busco. Y busco y busco. Aquí está una. Dos lados en plate. Podría utilizar esta. O podría utilizar la 115 o la 142. ¿Qué unión es esta? Selecciono esta unión, voy a propiedades y me indica que es la 142. Selecciono esta unión y la borramos. Borro esa unión, vamos a componentes y aplicaciones. Podría utilizar, se me ocurre, esta opción, 142, pero antes de ejecutarlo debo pulsar dos veces en este icono. ¿Para qué? Para saber cómo funciona. Pulso dos veces. Si vemos en pantalla hay un numerito que dice 1, 2 y 3. Significa que debe seleccionar tres elementos. Cierro. Otra vez pulso dos veces. Hago las modificaciones. Selecciono placa 1. Cargo. Modifico. Como he ejecutado dos veces desde acá, tengo que pulsar en aplicar. Selecciono la columna. Selecciono una de las vigas. Selecciono la otra viga y presiono la ruedita del ratón. Clic derecho, interrumpo. Aquí tengo la unión. Esto es nada más que practicar. Con respecto al filtro de visualización, aquí le indicaré en estándar. Haré una unión más, considerando que todas las uniones es solamente buscar una imagen que se parezca, lo utilizas y lo configuras. Esto de uniones paramétricas es de repente uno de los temas más extensos, no complicado, extenso. Selecciono esta unión y la voy a borrar. ¿Qué unión será? Imagínate que no sé qué unión es. ¿Cómo busco esta unión? Aquí en el panel de componentes voy a digitar el símbolo de asterisco. Cuando pulsas en asterisco mostrará todas las componentes que hay. Podría ser esta de acá. Esta. Podría ser, busquemos otra. Podría ser esta, por ejemplo, se parece bastante. Esta se parece bastante. A ver, voy a utilizar esta de acá. El Cold Rolled.
Pulso 2 veces. Me parece que no es, pero intento. Selecciono la columna, selecciono uno de las correas, la otra correa, pulso con la ruedita del ratón. Bien, aquí hay un error. Bien, cuando el cuadro de diálogo es muy pequeño, mm, normalmente mandará error si el cuadro de diálogo es muy pequeño. Mandará error porque los perfiles que pide para esa unión son perfiles específicos. Busco otra. Y si no encuentro, puedo digitar, se me ocurre, cold. Aquí está. Cold Rolled. Pulso 2 veces para ver de qué se trata. Mm, Bien. Hace referencia a que debo seleccionar primero un elemento 1, luego seleccionas el elemento 2 en un caso, y si se trata del otro caso, tienes que seleccionar primero un 1, luego un elemento 2, luego un elemento 3 y con la ruedita del ratón. Clic derecho, interrumpo. Utilizaré este comando o esta componente. Pulso 2 veces, selecciono Default, cargo, modificas lo que acabas de cargar, aplicas columna, correa, correa y con la ruedita del ratón. Clic derecho, interrumpo. Bien, ¿y cómo se configura? Pulsas 2 veces. Aquí puedes empezar desde cero. Aquí puedes empezar desde cero, default, cargas y modificas. Pero si tienes una configuración, selecciono clip 1, cargo, modifico y OK. Bien, si nos damos cuenta, es solamente cuestión de modificar los campos, cambiar, cambiar una y otra vez hasta que sea fácil de hacerlo. Repito, no es difícil, el asunto es que es extenso, tantas uniones que a veces es difícil acordarse de todas. Bien, repito en esta lección, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, selecciono esta unión, la borro, lo borro y lo borro. Solamente tengo esta unión. Y también voy a borrar algo más. A ver, ya. Selecciono esta unión, selecciono, le doy un clic derecho, copiar especial de un objeto a otro. De este objeto a este objeto, a este objeto, a este objeto. Clic derecho, interrumpo. ¿Viste? Puedo copiar las propiedades como copiaba elementos con respecto a otro elemento. Clic derecho, redibujo. Aquí también podría, se me ocurre seleccionar este elemento, selecciono, borro, borro todo este pórtico.
Selecciono todo el pórtico y he borrado todo ese pórtico. Entonces selecciono la columna, selecciono las dos vigas inclinadas, con control sostenido selecciono, clic derecho, copiar especial a otro objeto, desde este pedestal hasta este pedestal. Clic derecho, interrumpo. No solamente se ha copiado el elemento de manera individual, sino también lo he hecho de manera inteligente. Todos los elementos que están dentro de ese pórtico se han copiado. Ahora, si selecciono este elemento, lo borro, selecciono y selecciono. Clic derecho, actualizo. Clic derecho, redibujo. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este pórtico exterior. Ahora utilizo el comando de copiar espejo. Clic derecho, copiar especial, mirror, desde este punto medio hasta este punto medio. Pulso y copio. Ok, clic derecho, interrumpo. No solo se ha copiado los elementos, sino también lo hizo con todas sus uniones. Clic derecho, pulso en la ventana o un espacio en blanco, clic derecho, redibujo. Repito, no solamente se ha copiado el elemento vertical, sino todas las uniones. Esta unión, aquí me estaría faltando. ¿Sí? Aquí me está faltando. Acá están todas las uniones, y aquí también me está faltando. Pero para esto puedo seleccionar este elemento. A ver. Esta unión, ¿qué tipo de unión es? Selecciono su cono identificador. Vamos a propiedades. Y es el 25. La unión 25. En propiedades, en componentes, digito 25. Entonces, esta unión la utilizo justo acá, que no se ha copiado aquí y tampoco aquí. ¿Y cómo se utiliza esta unión? Como siempre, pulsas dos veces en este icono. ¿Qué es lo que dice? Primero seleccionas elemento 1, elemento 2, elemento 3 y por último la placa. Por último, la placa. Pulso dos veces, selecciono la previsualización o el preset, selecciono, cargo, modifico, aplico. Selecciono el elemento 1, el elemento 2 y ahora tengo que seleccionar la placa. Para poder seleccionar esa placa, tengo que activar seleccionar elementos que están dentro de componente. ¿Por qué? Porque esta placa de color amarillo ha sido generado por una componente y pertenece a una componente. Si le dejo esto activado, intento seleccionar y no se puede, no se va a poder. Por eso selecciono esta opción o activo esta opción y luego selecciono la placa. Pulso con la rueda de central del ratón. Ya se unió. Lo mismo al otro lado. Con la segunda opción, elemento principal, ardiostre y al final, placa. Ruedita central. Vamos al otro lado.
Al otro lado sí que tiene su unión, a este lado no tiene. Elemento, elemento y luego placa, clic derecho, interrumpo. Clic derecho, redibujo. En una clase anterior hemos modelado todos los elementos, ¿no?, longitudinales de esta nave industrial. En esta clase estamos viendo cómo es que se generan las componentes. En una siguiente sesión veremos la numeración. Permiso.